Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de la doctora Luisa Martín Rojo, Desafíos de la Investigación Acción Participativa en Sociolingüística. Quiero agradecerle al Instituto de Lingüística y en especial a Gilda Zuckerfeld, que no solo me permitió organizar esta actividad, sino que ayudó, colaboró y básicamente hizo posible que esta charla exista. Quiero también agradecerle a las integrantes del UASIT también por haber participado en los preparativos y sobre todo quiero agradecerle a Luisa por aceptar mi invitación a dar esta conferencia, que quiero decir que la hace de manera completamente gratuita. Y me parece importante decir esto porque en el mundo académico tendemos a naturalizar el trabajo ad honorem y no me parece bien contribuir a esa naturalización. Y también digo esto porque en esta época de tanto recorte en el presupuesto en investigación y en universidades nacionales, bueno, nosotros seguimos haciendo actividades, seguimos trabajando. Este recorte no solo repercute en nuestros sueldos docentes, sino también en líneas de investigación y pese a ello, y también un poco motivados por ello, seguimos y redoblamos la apuesta, porque estamos convencidos de que la inversión en educación pública y en ciencia y tecnología es la única manera de salir de cualquier crisis. Dicho esto, presento a la doctora Luisa Martín Rojo, catedrática de Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Investigación en Multilingüismo, Discurso y Comunicación, y cofundadora y primera presidenta de la Asociación en Estudios de Discurso y Sociedad. Como sociolingüista, ha impulsado el estudio del multilingüismo y los estudios críticos del discurso, ha dirigido numerosos proyectos de investigación sobre el racismo en el discurso, la gestión de la diversidad lingüística y cultural e impulsado la ciencia ciudadana en paisajes lingüísticos. Estas investigaciones se han publicado en formato de libro y en artículos en revistas científicas, la mayoría de los cuales son de acceso abierto. Muchas gracias por eso también, Luisa. Y también quiero decir que Luisa es una gran anfitriona. Cada vez que tuvimos que presentar papeles o ir para allá, Luisa siempre fue muy solidaria, no solo conmigo, sino con varias de los que estamos aquí. Así que, Luisa, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí. Igual me pongo de pie porque yo tengo poca voz. Bueno, el tema yo me lo imaginaba más tipo seminario, porque lo que voy a presentar hoy, que me lo ha pedido él, o sea, responsabilidad suya, está todavía es algo que estoy construyendo, o sea, que no es algo hecho, terminado, ¿no? Sino es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, quizá pues hay muchas cosas que discutir, y voy a necesitar un poco pues las reacciones, los comentarios, etc. También como Martín ha sido testigo porque estuvo el año pasado en Madrid y estuvo siguiendo este proceso y fue parte de él, pues en algunos momentos preguntaré directamente. Bueno, pues vamos a... Todo esto empezó con este proyecto. En el año 2020 pedimos una cosa que pensamos que nunca nos iban a dar y nos lo dieron, que fue este proyecto Equilin, que lo hicimos entre 4 grupos, que en realidad somos 40 y tantos investigadores, ¿no? Hacer hacer una investigación que valiera para las situaciones de desigualdad social generadas por la lengua en esos 4 contextos que eran diferentes. Porque en unos estaba desapareciendo la lengua oficial o cooficial, el gallego, el euskera, o sea, en crisis. En otras, como en Madrid, son monolingües, pero tiene una diversidad enorme de población. La situación del gallego y del catalán no es comparable. Entonces, bueno, queríamos que el nivel de inmigración que hay en Cataluña es tan grande como el de Madrid, pero también es mucho más alto que el de Galicia o País Vasco.
la dificultad del euskera, esto es otro punto que también, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, buscábamos con reunir o crear una teoría, una ambición, ¿no?, que explicara cómo la lengua reproduce las desigualdades sociales, los discursos sobre la lengua, las políticas, las ideologías, todo eso que se desarrolla en torno a la lengua. Y no solo eso, sino que pretendíamos dar este giro, ¿no?, que yo creo que está habiendo un desplazamiento en la sociolingüística entre el paso de ser meramente descriptivos, aunque implicados, ¿no?, a intervenir, ¿no?, intervenir en la situación. Entonces teníamos ese doble objetivo y de cómo una vez que entendiéramos bien el problema, queríamos proponer, ¿no? Pero claro, no proponer desde arriba, con nuestros así expertos académicos, ¿no?, como los lingüistas que hacen políticas lingüísticas para África y no comprenden la situación, sino que queríamos hacerlo desde dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento, nos dieron el proyecto, mi compañero Joan Puyola dice que no puede entender por qué nos lo dieron, pero nos lo dieron y llevamos desde el año 2020 trabajando. Quiero decir, esto es muy importante porque el planteamiento ha sido muy longitudinal, ¿no? Yo creo que este momento de este paso se apoya en lo que ha ido pasando en la sociolingüística, es decir, no es más que un síntoma. Lo que nosotros creo, o nosotras, ahí en España en vez de la E usamos la A universal, ¿no?, nosotras, ¿no? Entonces nosotras lo que hicimos, somos un síntoma de un cambio que se está produciendo en la sociolingüística. Entonces, ¿de dónde viene ese cambio? Yo creo que desde Gampers, ¿no? Gampers, que empezó a hacer estos vídeos para la BBC de comunicación intercultural, que empezó a implicarse en cómo las diferencias culturales afectaba a la discriminación de la población pakistaní en Londres y ese tipo de trabajos. Bueno, siempre ha habido en la sociolingüística, digamos, una ambición de ese tipo, ¿no? Pero a pesar de que siempre ha estado presente, yo creo que ahora es mucho más fuerte ese giro, ¿no?, o que se ha consolidado, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto algunas veces, este es uno de los temas que me gustaría luego, si podemos hablar. Yo he estado un poco pensando cómo se ha dado ese proceso. Entonces, yo creo que la sociolingüística crítica ha sido una aportación, porque lo que ha hecho la sociolingüística crítica, yo me colocaría ahí, pero yo creo que esto va también en análisis crítico del discurso, o sea, lo que se fue el giro crítico, es mostrar esa relación que hay entre las prácticas discursivas y los procesos sociales. Entonces, la comodificación de las lenguas, por ejemplo, es un proceso sociolingüístico que está vinculado con los cambios en la economía, ¿no? Entonces, los discursos racistas con la estratificación social por etnia o raza, ¿no? Entonces, bueno, al enfocar sobre esa relación, más que solo sobre la lengua, pues se va produciendo un giro de pensar en los hablantes, ¿no? Esto en el análisis crítico del discurso, cuando se escribió Lenguaje y Control, ¿no?, el primer libro, ya estaba esa idea. De hecho, Tony True se dejó la academia y se implicó, ¿no?, en los movimientos en Sudáfrica, ¿no? Bueno, otro aporte que yo creo que es importante en este cambio es el de lo que se llaman ciudadanía lingüística, que es más bien una corriente que también se llaman como sociolingüística decolonial, ¿no? Yo creo que hay también porque sobre todo Maconi y Penny Cook llaman mucho la atención sobre nuestro concepto de lengua y cómo ese concepto de lengua como un objeto separable, delimitable, objetivado casi, pues nos ha alejado de nuestras preocupaciones a los hablantes, ¿no? Y nos hemos centrado más en procesos, ¿no? Y como ellos también la necesidad de crear una epistemología lingüística que no sea colonial, y para eso hay que implicar a las comunidades, ¿no?
Entonces ahí han dado un giro que es también importante. Luego yo pienso que también tienen importancia en hubo un tipo de sociolingüística que se ocupó de los nuevos hablantes, ¿no? Es muy español esto porque es los nuevos hablantes de gallego, los nuevos hablantes de euskera, new speakers, ¿no? Han tenido muchísimas críticas, ¿no? Pero yo creo que ellos han contribuido mucho a ese desplazamiento en la mirada, ¿no? De procesos lingüísticos o sociolingüísticos a los hablantes. Ya el objeto es un objeto que son los nuevos hablantes, ¿no? Luego ya hay esto. Y bueno, toda la teoría raciolinguística, de nuevo, lo que hablan es de cómo oyen, cómo los hablantes son oídos por otros hablantes. Luego eso está también centrado en el hablante, ¿no? Estos que trabajan en ciudadanía lingüística de Sudáfrica, pues también están muy centrados en estos procesos, en cómo dar voz y agencia a las comunidades. Y bueno, luego está esta otra corriente de la sociolingüística ciudadana, que lo que hace es realmente darle los trabajos, basarlos en la recogida de datos que hace la gente, ¿no? Entonces no es el investigador, sino la gente la que recoge datos sobre la lengua, que son lo que luego se analiza o coanaliza, ¿no? Luego, yo creo que va viendo como una trayectoria. También está este tema que no quería yo entrar y no voy a intentar no entrar, que es el concepto de justicia sociolingüística, que cada vez está más de moda. Y no quería yo entrar porque no tengo bien claro si me gusta, no me gusta, no sé, tengo que estudiarlo más, tengo que estudiarlo más. Bueno, el caso es que ahí entramos en un terreno farragoso entre la investigación y el activismo. Todo el mundo hace un poco de activismo, en mi opinión, ¿no? En su entorno, pero otra cosa es que encontrar un equilibrio entre el activismo y la investigación y se producen como muchos retos, ¿no? Y es de eso de lo que yo quería hablar, ¿no? Desde nuestro caso, ¿qué retos hemos tenido, ¿no? Y ha habido retos en todos los niveles, como epistemológicos, metodológicos, éticos, políticos. Hemos tenido bastantes... ¿Se me oye bien? Sí. Ah, vale. Pues, por ejemplo, estas son algunas preguntas que han ido surgiendo y que estamos justo ahora, intentando pensar, ¿eh? ¿Quién tiene la agencia para producir conocimiento en nuestra investigación? ¿Hemos dado realmente agencia o no? O sea, ¿cómo contribuir a la toma de voz y agencia de los participantes? Que ya no los llamamos investigados, sino coparticipantes, ¿no? ¿Cuál es el propósito final de la investigación? Porque, claro, queremos generar conocimiento, pero a la vez queremos también actuar y que actúen otros, porque, claro, no queremos imponer. ¿Cómo se deben comunicar los resultados de la investigación? Porque hay que hacerlos accesibles. Esto es otro problema que estamos encontrando, e innovar en formatos, ¿no? Y bueno, cómo superar los límites tradicionales de la academia y cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque hay ahí, como investigadores e investigadoras, tenemos ¿no? Tenemos una responsabilidad con las personas que participan, pueden tener también consecuencias sobre ellas, en fin, ¿no? Hay ahí otro tema. De manera que lo que yo quiero transmitir es que todo el mundo más o menos está de acuerdo en que hay que hacer algo así. El problema es cómo. Y con el cómo ya empezamos a no tener un acuerdo. De hecho, estamos intentando armar un monográfico y estamos teniendo unas críticas durísimas al monográfico. Porque eso nos dicen todos los revisores y nos dicen así, esto sí, pero así no. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo? Estamos explorando el cómo, ¿no? Bueno, pues voy a intentar hablar un poco en nuestro caso concreto, cuáles han sido estos y los voy a clasificar los desafíos en epistémicos, metodológicos, éticos y políticos. Entonces, pues eso es la línea argumental, ¿no? Una cosa. Claro, como tampoco sabíamos mucho, denominamos a nuestro enfoque
PAR, ¿no? Basado en la idea, en este concepto de Participatory Action Research. Pero, ¿qué pasa? Que eso es una corriente de la pedagogía y no se ha aplicado mucho en sociolingüística. Y esto ha sido uno de los problemas que hemos tenido, ¿no? Que se imaginaban que era una cosa y nosotras hacíamos otra. Entonces, bueno, sería un PAR aplicado al campo sociolingüístico a nuestra manera. Entonces no es ortodoxo, si se quiere, porque parece ser que el PAR, pues, por ejemplo, en pedagogía es más trabajar con profesores que innovan su práctica educativa. Y esto no tiene nada que ver con lo que hemos hecho nosotros. Y lo que sí que hicimos es tomar de la pedagogía crítica y muy inspirándonos en Paulo Freire, pero usándolo también en el campo lingüístico, de lo que Freire llama un proceso de concientización. Entonces, ese proceso tiene 3 fases y si lo aplicamos a nuestra pregunta de investigación, sería la primera fase llevar a los participantes, que en nuestro caso voy a hablar de Madrid, fueron estudiantes universitarios, llevarles a identificar situaciones de desigualdad que se habían producido por la lengua o en los que estaba implicada la lengua. Una segunda fase, o sea, identificar y compartir esas experiencias, después analizarlas, y ahí para analizarlas ya tenemos el problema de que hay que construir un marco de análisis común, ¿no? Porque, bueno, ahora voy a mostrar algunos problemas que hemos tenido. Y finalmente, una vez analizados que se conectan con, por ejemplo, pues me discriminan porque soy china, ¿no? Es decir, una identificación de discriminación social, de falta de reconocimiento por razones de clase, género, raza, etcétera. Y una vez que se llega a ese punto, se pasa a la última fase, que sería ya el deseo de cambiar las cosas. Hay que tener presente que si no se ve como una situación como injusta, no se quiere cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí una vez que las acciones que se hacen las tienen que decidir, si es un método PAR, las participantes. Y para eso, pues nos lleva todo el proceso anterior, es decir, tiene que ser longitudinal, ¿no? Empezar a revisar, empezar con una reflexión crítica, un análisis y llegar a ese momento de unos proyectos de transformación, ¿no? Que es lo que hicimos. Bueno. Por eso, bueno, tenemos esta página web, yo animo si queréis a mirar porque hemos hecho muchas cosas, hemos tenido que definir términos, tenemos un glosario, hemos hecho unos programas de radio para un poco el planteamiento y esta mesa redonda que hicimos de presentación de los trabajos que hicieron en el último año las estudiantes. A lo largo de los años les vamos diciendo que esto es parte de una investigación porque les damos clase en segundo y en cuarto, pero hasta cuarto no tienen una conciencia de esto, creo yo, ¿no? No sé, ni siquiera en cuarto. La página web, ¿cuál es la que está escrita ahí? Programa de radio, ¿no? Es esta de mircoone.com y ahí está todo. Gracias. Ahora estamos haciendo un documental con todo lo que hemos hecho. Bueno, el ejemplo de Quilín en Madrid, ¿no? Entonces, esto voy a mostrar voy a empezar por la cuestión epistemológica, ¿no? Con esto de qué conocimientos son válidos, cómo incorporarlos, cómo no imponer determinadas visiones de las cosas, cómo manejar los debates, etc. Voy a poner un ejemplo de el proceso histórico que se ha dado en España después de muchísimas luchas entre todas las repúblicas y las monarquías. Ha sido que ha terminado con el centralismo franquista, pero ya venía de antes, ¿eh? O sea, en la Primera República se intentaron hacer 17 autonomías, o sea, un Estado federal de 17 autonomías. O sea, que hay que tenerlo presente que esto no es nuevo, todo lo que pasa, esas tensiones, ¿no? Entonces, en la Segunda República se hicieron
los estatutos de autonomía de Cataluña, Galicia, vino la guerra civil y ya no hubo más ni se pusieron en práctica. Pero bueno, que estas tensiones se han dado siempre. Y después de los 40 años de dictadura, pues claro, se reforzó muchísimo el Estado centralista en España, ¿no? Y el Estado centralista estableció que el castellano es la lengua común y las otras, un principio de territorialidad, son oficiales si lo demanda la comunidad, pero solo en su territorio, ¿no? Esto hace que el castellano sea la lengua común. Bueno, pues esto está tan metido en las personas que es muy frecuente el planteamiento de pues que hablen español, que es lo que todos nos entendemos, ¿no? Si nos entendemos, pues que hablen español. Entonces, esto es uno de los desafíos que hemos tenido, porque en nuestro planteamiento esta situación actual genera desigualdad social. ¿Por qué? Pues por varias razones. Porque si vienen los estudiantes del País Vasco a Madrid, nos encontramos con unos estudiantes que han sido escolarizados durante toda la escolarización en euskera. Y entran en primero de universidad en castellano. Todo en castellano y además sin piedad. Sin piedad porque no se admite contacto, no se admite nada. Y ninguna de las lenguas del Estado o de estas lenguas está representada en nada de la universidad. Tenemos grados con Cataluña comunes y no aparece el catalán ni una sola vez en nada, ni en la publicidad, ni en las páginas web. Entonces, es un monolingüismo castellano brutal. Entonces, para nosotros pues, genera desigualdad. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a clase y esto para muchas personas no genera desigualdad, es lo normal. Pues si tenemos esta lengua común o muchas protestas, ¿no? De mi padre que es juez y no puede ir a Bilbao a trabajar porque no tiene certificado de euskera. Se piden unos certificados que es súper flexible, ¿eh? Les dan 2 años, es B1, en fin, pero se cuenta como un drama nacional, ¿no? Entonces, claro, desde nuestra visión, aquí hay una idea de, o sea, en realidad está funcionando un privilegio, ¿no? Y para otros es un perjuicio. Pero esta visión no es frecuente, ¿no? Entonces, fijaros, en una clase como mi clase de segundo de hace 2 años, pues realmente dábamos clase 2 de las investigadoras. Yo no tengo otra lengua, pero soy del norte de Castilla y no tengo acento madrileño yo. Y miren que es vascohablante, ¿no? Y luego los chicos, pues son chicas son de Aragón, Castilla, bueno, casi todas son chicas, ¿no? Las chicas, Aragón, Castilla, Extremadura, Murcia, País Vasco, Valencia, Bolivia, China, Francia, Rumanía, Marruecos. Los internacionales como del Reino Unido, entonces se habla euskera, se habla mucho marroquí, o sea, dialecto árabe marroquí, inglés, gallego, francés, punjabi, chino, ruso, etc. Bueno, ese sería digamos, el espectro de esa clase donde los castellanohablantes siguen siendo mayoría, ¿no? Entonces, cuando entraron en ese año, les hicimos un cuestionario que está basado en una etnografía, que a lo largo de los años he ido recogiendo los testimonios y los pusimos en ese cuestionario y les preguntábamos, en una conversación en clase en Madrid con un compañero de Mallorca y otra de Alicante, ellos comienzan a hablar en catalán, que tú no hablas. Aunque te gusta mucho estar con ellos, no les entiendes bien cuando hablan esa lengua. ¿Cómo reaccionarías? Fijaros las respuestas en el primer año, ¿eh? Les pediría que hablaran más despacio para poder participar, 47%. 29,41 es altísimo. Les pediría que hablen castellano por estar en Madrid. Perdóname, esos son estudiantes de lengua, ¿no? De lengua modernas, cultura y comunicación.
este año han tenido una discusión sobre si daba pena o no que se perdieran las lenguas. Y yo digo, espera que me tengo que sentar, en clase de lengua. ¿Sí? 14, no, pero el anticatalanismo en Madrid es muy fuerte. Pero vos, una pregunta. Sí. Decías que en el País Vasco tienen la primaria y o toda la formación hasta la universidad en euskera. Si quieren, o sea, es voluntario. Ah, ok. ¿Y eso se sabe en Madrid? Por ejemplo, que alguien que nació y vivió en el País Vasco o nació y vivió en Galicia se formó en euskera, se formó en... O sea, se les percibe como monolingües, si es lo que me... Okay. Y si hablan euskera, bueno, sobre todo el tema del euskera es complicado, porque a lo mejor se les identifica con una posición política. Son independentistas del País Vasco, que con la historia del País Vasco tiene todavía una connotación más complicada. Pero se asume que hablan bien español. Se asume que hablan bien español, que lo tienen que hablar y desde luego que no tienen ningún problema. Porque claro, una cosa es hablar español y otra cosa es a lo mejor tomar apuntes a toda velocidad en castellano, ¿sabes? Que yo he visto los apuntes y son el primer semestre todo mezclado de lenguas, luego van cambiando y eso es un proceso, ¿Te quedarías en silencio respetando que hablen su lengua? Que sería 14,7, intervendrías lo menos posible sintiendo que te excluyen, que sería un 5,82, o te apuntarías a un curso de catalán, que el 2,9. ¿No? Entonces, este mismo cuestionario lo pasamos en cuarto, para ver, porque les doy yo clase en cuarto, para ver un poco cómo ha ido el proceso. El efecto. No solo nuestro, porque es de otras muchas asignaturas y fijaros, les pediría que hablaran más despacio, ha pasado al 63%, no aparece el de que hablen en castellano, ha desaparecido y lo único que lo de te apuntarías a los cursos de catalán sube al 9%, que tampoco es mucho, y te quedarías en silencio respetando, pues sube a un 30%. Bueno, hay un cambio, hay un pequeño cambio, pero este tema, o sea, de principio no sale esto. No por las lenguas, sino por el problema político que hay. El problema político que hay ahí. Entonces, claro, llegamos a las clases en este primer año y luego primer año una compañera tiene un mes con este grupo, luego yo en segundo y luego en cuarto, ¿no? Entonces, en el primer año es como que les agita así, con cosas de inglés, con cosas de la lengua. Yo en segundo, afortunadamente, Miren y yo damos una asignatura que se llama Multilingüismo y Lenguas en Contacto, que nos permite el programa, pues, y entonces eligen las comunidades autónomas, estudian la diversidad y eso va siendo un proceso de reflexión. También se oyen las voces de estas personas que vienen que ahora menos, desde la pandemia y con todos estos problemas políticos, cada vez vienen menos de Cataluña a estudiar, ¿no? Pero sí vienen valencianas o gente de Baleares que hablan catalán, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que todo eso se pueda trabajar en la clase. ¿Pero qué pasa? Pues que hay verdaderos conflictos políticos en la clase. Entonces es muy difícil de manejar y poco a poco se va generando reflexión crítica sobre la desigualdad, pero es mucho más fácil que se entienda la cuestión de la inmigración que la cuestión de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Porque ese es un tema, o la cuestión de otras comunidades, ¿no? Entonces ahí es uno de los problemas de teoría o epistemológicos, porque tenemos que eliminar algunas ideas que se tienen sobre, por ejemplo, no se pueden mezclar lenguas y aunque yo entienda el catalán, todos tenemos que hablar la misma lengua. Pues no, si se entiende, una persona puede hablar en catalán y responderle en castellano, ¿no? O se pueden hacer cosas que tradicionalmente no estaban bien vistas, ¿no? Y entonces ahí, esto es uno de los, bueno, hasta aquí me quedo yo. Hemos creado o usamos este concepto que llamamos
comunidades epistémicas, ¿no? Que en los trabajos que he hecho sobre vigilancia lingüística se ve cómo cuando analizan los ejemplos personales, de experiencias personales, hacen una mezcla de conceptos sociolingüísticos que hemos estudiado con otros que son muy populares, como acento, y se llega a una especie de hibridación, ¿no?, de conocimientos, pero que al final, bueno, hay una comunidad entre nosotros. Y la idea esta de dar voz es importante para cambiar esta situación. Una estrategia que nos funciona muy bien es que partir, como dice Freire, de las experiencias personales. Entonces partimos de que cuenten sus experiencias personales, las compartan y eso genera solidaridad en el grupo. Entonces, aún así, se entiende como el perjuicio, pero no se entiende tan fácilmente que unas personas tienen un privilegio, ¿no?, y que les es mucho más cómodo, etc. Bueno, hemos hecho clases de catalán, no se llenan. Martina tú fuiste a otra, ¿no?, las de las lenguas de España. Sí, la seminario. Hemos creado asignaturas dedicadas a las lenguas de España. Propusimos unas medidas de política lingüística que están en el cajón. Bueno, esto se está grabando, pero están en el cajón. No se han ni visto, ¿eh? Ni visto. Entonces, bueno, nos acoge un poco, que esto también es curioso, que bueno, lo debería comentar luego en el apartado de político, ¿no?, la vicerrectora de internacionalización, porque como trata con más lenguas, pues, pero porque otros divisiones, digamos, de la universidad, la cuestión de las lenguas no. Bueno, metodología, entonces, porque claro, si se plantean estos debates en la clase, algunas veces llegan a ser debates muy desagradables, ¿no? A mí, por ejemplo, hay que pensar que se está derechizando la sociedad, ¿no? A mí me han chillado este año una vez en español que estamos en España, ¿no? Entonces, eso tiene un marcado carácter, o sea, esa es una frase que es de extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver ahí en qué contexto estamos dando las clases. Cada vez tenemos unas banderitas de España en las muñecas. Entonces, todo esto, es decir, ¿cómo gestionamos eso? Hay un problema de método, ¿no? Y también porque cómo implicamos a las personas a implicarse en cambiar la situación si no lo ven como desigual, ¿no? He puesto este ejemplo, podríamos haber visto un ejemplo de inmigración, ¿no? Pero aquí tenemos otro tema, entonces, ¿cómo lograr la implicación? Y aquí tenemos otro tipo de dilema. Primero, que entre las clases, es decir, el objetivo pedagógico, el objetivo etnográfico, lo que se tenga como objetivo en una institución, ¿no? En mi caso, el objetivo de las clases, dar un programa, seguir unos contenidos y a la vez implicar a las personas, pues exige un cambio también en la forma de dar clases, muchísimas horas de prácticas, trabajos en equipo, que no siempre son fáciles, ¿no? Entonces, para mí la respuesta fundamental ha sido este enfoque longitudinal, ¿no? Es decir, desarrollar todo en distintas fases que van exigiendo diferente grado de implicación. Pero si es una investigación-acción participativa, en realidad las participantes tendrían que estar implicadas en todas las etapas, desde el diseño de la propia investigación hasta el final, ¿no? Y en eso no lo hemos conseguido, ¿no? Solo en el último año que han hecho estos proyectos propios, ¿no? Pero vamos, que no hemos conseguido, ¿no? Y otra dificultad que también cambiar el marco de participación en la clase. Esto lo estamos estudiando más con análisis de la interacción, ¿no? Pero realmente si cambia el papel de investigador-investigado, pues tiene que cambiar también profesor-estudiante, ¿no? Porque las clases tienen que mostrar otro esto. Y una última cuestión, ¿qué ambiente hay que crear en la clase para que alguien cuente sus experiencias personales? Es decir, hace falta que
el espacio se convierta en un espacio seguro, ¿no? Amable, seguro. Entonces, bueno, por ejemplo, no sabía qué traer, ¿eh? Tenía una interacción muy larga, al final he traído este ejemplo, que es de un estudiante de cuarto que hace esta valoración del curso. Él es de origen chino, ¿no? Es madrileño chino, ¿no? Entonces dice, no me lo había planteado mucho, pero en mi caso puedo compararlo a clases en las que no he tenido esta comodidad y lo que ocurría en comparación. Ayuda mucho que esta asignatura tenga como foco principal un planteamiento intercultural, mientras que en otras clases sugerir una perspectiva intercultural se podría percibir más como una opinión más y no como algo integral y necesario en la educación. Puede que otras de las causas sean otra causa, ¿no? Sea la de que se indagase más en las experiencias personales y se asociasen al contenido que estábamos viendo. De esta manera se podía relacionar la materia con experiencias propias y sentir que estas últimas no eran fortuitas, sino que se podían explicar y además aportaban más información y fundamentos para la investigación en pragmática intercultural. Luego aquí lo que está diciendo es que se sentía cómodo y porque esto es uno de los problemas éticos que no me quiero adelantar, pero ¿qué pasa con todas estas experiencias tan personales que se comparten en las clases, ¿no? Porque que se hacen públicas, ¿no? Bueno, esto lo vamos a hablar. Entonces, para dar un poco la dimensión del problema he puesto algunas de las evaluaciones que yo he tenido este año. Y aquí harán los estudiantes, ¿no? Hacen evaluaciones y al final les son una parte es cuantificada y la otra es abierta. Y esta es la parte abierta, ¿no? Entonces, fijaos, en segundo año, que había pensado mostrar el vídeo, pues que la verdad he tenido un día, ¿eh? Con el seminario este de 3 horas y media, que una de las cosas que hicieron los estudiantes de segundo año en la Semana de las Lenguas fue cambiar todos los carteles de la universidad, todos los carteles de secretaría, administración, decanato, y ponerlo en distintas cafeterías, todo en distintas lenguas, ¿no? Entonces iban con la escalera, tapando los carteles y módulo lo ponían, pero de una forma aleatoria, ¿no? Podía ser quechua, catalán, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, hicieron cosas parecidas a esa. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen? Pues más entusiastas los de segundo que las estudiantes de cuarto, que es donde estuvo Martina, ¿no? Dicen, las prácticas que eran aplicadas a ejemplos reales, contenido relevante y actual, acercamiento a otras realidades lingüísticas y nuevas perspectivas que aportan a los alumnos sobre estas. Para mí los más positivos es que los conceptos teóricos que se comentan se usan de forma práctica. Y además el Día de las Lenguas también fomenta que los usemos para tomar agencia a nivel social. Este me ha encantado. Es una asignatura planteada de una manera en la cual se ve directamente la aplicabilidad. Se aprende mucho sobre las cosas, bueno, que no se presta atención. Todos van a un punto que creo que es importante, que es a que no habían pensado las cosas así. Es decir, ahí hemos llegado a un punto de éxito, digamos, ¿no? Pero no penséis que estos son todos, ¿eh? Se exploran muchos ángulos del multilingüismo y su aplicación práctica en la vida diaria, viendo perspectivas políticas y económicas, a perspectivas relacionadas con la raza y el colonialismo. Bueno, las preconcepciones que yo tenía. O sea, hay un cambio en las personas, pero al mismo tiempo, y esta es la tensión, hay una voz minoritaria, ¿sí? Pero hay esto. Siento que a veces era difícil expresar diferencias de opinión, así que el ambiente de clase podría haber sido mejor. Entonces, es un riesgo, hay mucha exposición en la clase para mí, yo me expongo mucho a ese, y afortunadamente como somos 2 personas, íbamos desarrollando estrategias, ¿no? De ya no responder o hacer juegos de rol o no responder directamente, ¿no? Yo últimamente he aprendido a no responder yo y a decir que la clase responda. Entonces ya la clase se la mando.
Y en el grupo de cuarto, ¿qué pasó? Pues en el grupo de cuarto usamos el aprendizaje por proyectos, ¿no? Entonces tenían que hacer, seleccionar todo esto ya, en nuestro trabajo como investigadoras quedó atrás, ¿no? Entonces se hacían grupos y los grupos decidían cuál era el problema que querían atajar o cambiar y cómo. Entonces ellas mismas hacían un proyecto y lo llevaban a cabo. Entre los proyectos que hubo, en el grupo que estuvo Martina, hicieron bueno, cuéntalo tú. Diseñamos para secundaria un programa para enseñar conceptos sociolingüísticos en secundaria. Entonces hicimos como el diseño curricular y pusimos materiales de estos conceptos sociolingüísticos que habíamos aprendido en la materia para que los viésemos en secundaria. Hicieron todo, la bibliografía, los ejercicios, todo el material, ¿no? Y ese es uno del otro grupo que eran de Asia Oriental y tengo estudiantes también de Asia y África. Entonces propusieron unos iconos para la alimentación que por cuestiones religiosas puede ser problemática, ¿no? El cerdo, la sangre, los animales que se arrastran, todo eso, ¿no? Y lo negociaron con las cafeterías para ponerlo en los menús. Entonces una cafetería adoptó los iconos. Un grupo hizo unos talleres para los estudiantes de intercambio porque pensaban que los estudiantes internacionales, que son muchos, vienen con una imagen esencialista de España. Que entonces desmontar ¿no? Con cuántas lenguas se hablan, dónde se hablan, mostrarles las distintas lenguas y distintas variedades, no sé qué, luego les daban un certificado. Entonces, bueno, pues hicieron todo ese diseño, de juntar las 17 variedades o 18 variedades de lenguas, pues era también un trabajo. Otros hicieron unas estrategias para vencer prejuicios y lo hicieron en TikTok y tuvieron un éxito que arrasaron. Yo no me lo puedo explicar. Eran reels de estos. Yo soy castellano-manchega y digo ta. Y la pobre castellano-manchega tuvo muchos seguidores, pero muchos insultos, de paleta, así no se habla, no sé qué. En fin, pues súper enorme. Y entonces, bueno, así hicieron, yo me acuerdo ahora de más, pero pues no sé si eran 6 trabajos, ¿no? Y se presentaron luego a la universidad. Y vino la vicerrectora de Internacional y hicimos todo el acto, sí vino la decana, etcétera, y se presentaron todos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es mucho más agentivo, ¿no? O sea, ellas mismas diseñaban, ellas mismas identificaban lo que era problema y ellas mismas hacían un plan. ¿Qué pasó? Pues me he encontrado unas evaluaciones, algunas muy positivas, pero muchas que demasiada carga de trabajo. Entonces, claro, ahí hay una tensión, ¿no?, entre lo que es la práctica educativa y la práctica de la investigación. Entonces, bueno, hay algunas que dicen nuestro proyecto muestra que tenemos más capacidad de agencia de lo que creemos. Bueno, lo de la agencia entró, como veis, en la comunidad epistémica, ¿no? Lo más relevante del proyecto es que ha aparecido, lo hemos presentado, o sea, lo más importante es que la cuestión de que lo hemos sacado del aula y enseñado a gente ajena. Esto es muy interesante porque en una de las cuestiones de los ejes de la desigualdad es la falta de participación. Y entonces que las estudiantes diseñen guías o que las estudiantes diseñen un programa de recepción de estudiantes, que fue otra cosa que hicieron, o logos y los cambien en las cafeterías, significa que tienen otro grado de participación en la institución, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que valoran, ¿no? Pero me he encontrado demasiada carga de trabajo. Tenemos 3 asignaturas más y un TFG, un trabajo fin de curso, ¿no? Aún así me ha parecido que teníamos mucha carga de trabajo, sobre todo presión. La segunda práctica ha sido abrumadora. Entonces, bueno, hay otras mucho más positivas, porque
pero quería también mostrar esto para que cuanto más participación hay, más se reduce la parte, digamos, educativa y más trabajo significa, ¿no? Más implicación. Yo no sé si queréis comentar paso a paso o lo preferís al final. Entonces, bueno, voy a pasar a los desafíos éticos. Y de los desafíos éticos, lo que aquí yo veo dos puntos fuertes. La cuestión de la confidencialidad y la autoría, ¿no? Y no, también lo que les puede implicar, digamos, a estas personas participar en estas actividades, ¿no? Entonces, fíjate, uno de los primeros problemas que nos encontramos fue con la comisión ética de la universidad. ¿Por qué? Porque la comisión ética tiene un planteamiento que no es participativo. Entonces, todo era cómo van a garantizar la confidencialidad de los datos. Pero si son cosas que hacen las estudiantes, no tenemos que garantizarla. Lo que tenemos es que asegurar que se reconoce la autoría, ¿no? Entonces, en la página web tenemos las unidades docentes, tenemos los vídeos que se han hecho, paisajes lingüísticos, siempre con la autoría, ¿no? Pues tuvimos ahí una tensión, porque, claro, no es anonimato lo que se busca, sino al contrario, que se reconozca autoría. Y eso demanda, pues, autoría a la hora de escribir conjuntamente, autoría en las cosas que se hacen, que ya son de otro formato. Entonces, bueno, este ha sido uno de los desafíos. Y el segundo desafío es el tema de la confidencialidad y el de las experiencias íntimas de desigualdad, ¿no? Entonces hemos hecho un documental y claro, hicimos un microabierto, entonces las personas salían diciendo, yo soy de Bolivia, la maestra me decía tal, yo soy del País Vasco y cuando hablo me dicen, ¿qué eres terrorista? Y así, ¿no? Entonces la gente iba diciendo estas cosas pero con su nombre. Eso pasa a un documental y a un documental se va a hacer público, ¿no? Entonces, para que las personas accedan a que eso se haga público, tiene que haber habido un grado de reflexividad muy grande, porque es cuando les pides permiso te dicen sí, porque mi caso va a servir a otros casos. Pero quiere decir que eso ya no se ve como una experiencia individual, sino como una experiencia social. Entonces, se conecta con la raza, con la racialización, con la clase, con el ser de pueblo que ahí aparece, ¿no? No ser de la capital, todo eso. Entonces, ahí hay muchas tensiones y solo vimos que en el micro abierto solo participaron, quienes más participaron eran del último año, ¿no? O las participantes de segundo año cantaban o leían poemas o escribieron un texto, pero no hablaban de ellas, ¿no? Solo las de cuarto empezaron a hablar de ellas, ¿no? Eso es un tema. Y estoy terminando, ¿eh? Bueno, otro problema ético, yo creo, metodológico, no sé si es ético o metodológico, es el problema de los roles. ¿Qué roles tenemos, no? Ya no nos llamamos investigadoras, ahora nos llamamos ¿qué? Facilitadoras. O decimos, somos investigadoras, pero al principio, en la etapa longitudinal primera, somos investigadoras, luego somos facilitadoras, luego movilizadoras, luego facilitadoras, porque a la hora de los trabajos, o sea, el papel nuestro se va como diluyendo. Y solo al final, cuando tenemos que ayudar, ¿no? Hay que ayudar al final para que se lleve a cabo un proyecto, pues hablar con el de la cafetería o que ayudar de algunas maneras, ¿no? Pero ese cambio de roles no es fácil y de hecho no se puede hacer porque yo sigo siendo la profesora de pragmática, ¿no? Diga lo que, o sea, pase lo que pase, ¿no? Entonces es muy difícil. Hay ahí pero sí que es verdad, lo que es más claro es que su papel sí cambia, ¿no? Porque termina siendo activo, ¿no? Y bueno, sobre las repercusiones sociales, pues es verdad que, bueno, también tendríamos que discutir esto de esto lo dejamos para el debate, entre si somos investigadoras o somos activistas. Y si somos activistas, ¿vale la investigación? No nos vale.
Entonces, ¿cómo publicamos esto en una revista Q1? A nosotros nos piden publicar en revistas Q1, no sé si aquí... Sí, también. Sí, ahí, si no, solo todo lo demás lo puedes tirar, ¿eh? Sí, solo es cuenta lo publicado en revistas Q1 y Q2, lo demás no vale. Entonces, ¿cómo vas con este tipo de trabajos aplicados a una revista Q1? Te dicen que sí, que no. Entonces, bueno, hay mucha responsabilidad para las investigadoras jóvenes y también para los participantes por la cuestión un poco de los dilemas políticos, ¿no? Claro, si se transforma algo, es decir, es un tipo de agencia el que buscamos, que es colectiva. El concepto de agencia también está cambiando mucho, porque se está trabajando mucho agencia distribuida, agencia colectiva, ¿no? Entonces, es agencia transformadora lo que buscamos. Ahora, para eso previamente ha tenido que haber todo ese proceso de reflexión, porque si no la agencia sería quitar el catalán de clase, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proceso de grande, ¿no? ¿Y qué sucede? Que las propuestas que se hacen, si son transformadoras, no siempre son bien recibidas por la institución. Entonces nos pasó con un programa que hicieron de recepción, porque en Asia cuando van de intercambio los estudiantes reciben, a los estudiantes les acompañan al médico, todo, ¿no? A sacarse la tarjeta de pasaporte. Y en Madrid, pues allá que eso, ¿no? O nadar o ahogarse, ¿no? ¿Sabes? Y entonces ellas hicieron un programa de recepción de estudiantes de Asia para devolver lo que les había pasado a ellos. Y luego han tenido hasta dinero de la institución, ¿eh? Pero la primera reacción, que estábamos otra compañera, Lara y yo, con las responsables de movilidad de la universidad, no salimos así, pero violento, como que estábamos cuestionando o que unas estudiantes estaban cuestionando el servicio, ¿no? de que daba la universidad, ¿no? Fue una tensión horrorosa. Luego ya, pues remitiéndonos a la vicerrectora y a otra persona con más responsabilidad fue más fácil y ya les financiaron y todo para que lo hicieran ellas mismas esa reflexión. Pero que si realmente haces algo que es efectivo, la reacción no va a ser siempre positiva, sino que va a ser de incomodidad, ¿no? Porque estás generando o pidiendo una adaptación, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que me gustaría también que discutiéramos es si realmente este tipo de acciones cambia algo o no cambia nada. Tenemos que tener un poco una idea gramsciana, ¿no? De Gramsci, ¿no? Si realmente cambiando la posición de estas personas que forman parte de grupos, ¿tiene esto un efecto? ¿Qué tipo de efecto? Pues, por ejemplo, vamos viendo, este estudiante que habéis leído chino, que de origen chino, Julio, pues Julio ha tenido un papel muy importante en las asociaciones de población de origen chino, que son artistas, ¿no? Pues ha llevado la cuestión de la lengua a esas asociaciones. Y ahora las actividades, pues puedes encontrar en un concierto que salen contra la RAE, ¿no? Y hacen un espectáculo contra la RAE. O con la RAE, la Real Academia Española, ¿no? Por ejemplo, a una de ellas le dieron el Premio Nacional de Poesía y le entregó el premio el presidente de la Real Academia y el poema que leyó fue contra la Real Academia. Entonces, realmente se va generando un estado de opinión, pero nosotros creemos que es difícil esto porque no sé si pasa aquí, pero allí nos pasa que la gente reconoce muy claramente la discriminación por clase social o por cuestiones de racialización o de género, pero la cuestión de la lengua no está en el debate público, salvo en algunas comunidades, pero lo ven como el catalán está discriminado, no que haya por lengua una cuestión de desigualdad, ¿no? Entonces no sé si aquí pasa lo mismo, pero ahí tenemos ese problema. Y bueno, cómo lo reciben las instituciones y aquí hicimos esto, la mesa redonda si la queréis ver, porque realmente sí, la institución felicita, pero de ahí a cambiar las cosas o siempre dicen hay unos canales de participación de los estudiantes, pero esos canales
no sé, aquí a lo mejor funcionan las asociaciones de estudiantes y todo eso, pero realmente allí no tienen, ¿no? Entonces, bueno, que esta cuestión es política porque lleva a lo que sería la cuestión de la ciudadanía, ¿no? De la participación. Realmente modifica la participación de las personas en las instituciones, y si tienen más grado de participación, eso sí que es transformador. Esa es mi opinión. Hombre, no es la revolución, ¿no? No es una revolución, pero una pequeña contribución al cambio, sí. Entonces, yo no sé, esto está vinculado con los 3 ejes de desigualdad que manejamos, ¿no? Que manejamos como 3 ejes que vertebran la desigualdad social: la distribución de recursos materiales y simbólicos, que lleva a la explotación, ¿no? La falta de reconocimiento por la lengua que se habla, ¿no? De algunos hablantes como menos inteligentes o como menos competentes, y la participación, ¿no? Entonces esto toca de lleno la cuestión de la participación, luego es importante, creo, ¿sí? Y creo que con eso he terminado. Sí.